Gela es una historia muy larga. Yo creo que el origen mismo, lo he comentado en algunas ocasiones, fue que yo de mi niñez siempre jugué con arena. Mi papá, que en paz descanse, tenía un negocio de productos de concreto. Entonces todo se hacía a mano, los tubos de concreto, lavaderos de lavabos, todo se hacía con concreto y yeso. Y me iba con él a la fábrica, de chico me llevaba y me la pasaba haciendo agujeros en los montículos de arena. Y tuve ese contacto con el olor al cemento. Yo creo que ese fue el origen. Ya después me empecé a dar cuenta de lo que era la construcción, porque había muchos albañiles, de hecho eran albañiles los que trabajaban con él, que muchos de ellos duraron muchos años en esa fábrica que tuvo, y pues me platicaban de las construcciones, del tabique, del adobe, de todo lo que se utilizaba entonces. Estamos hablando de hace algunos años. La dicha de trascender a través de tus logros, el hacer con nada algo que perdura, algo que sirve y algo con lo cual te relacionas e identificas. Mira, mi origen en sí profesional fue siempre en el sector público. Yo recuerdo, era estudiante del segundo o tercer semestre de Ingeniería Civil aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, mi alma mater, y tuve la oportunidad de trabajar por primera vez. A partir de ese momento jamás he dejado de hacerlo. Trabajé en la dirección de Obras Públicas, que estaba al frente el ingeniero Guillermo Antonio Loyola Escobedo. Allí empecé a trabajar como dibujante, como todo buen estudiante, como dibujante, como auxiliar de topógrafo, hasta que mi último trabajo en esa área, mi primera incursión en el municipio de Aguascalientes, fue como auxiliar de residente. Recuerdo una obra que me impactó muchísimo, que fue la primera etapa del embovedamiento del arroyo del Cedazo. El primer tramo, que era desde el primer anillo de circunvalación sur hasta la calle Galeana. Era una bóveda de 7 metros de diámetro, construida en sitio con cimbra deslizante. Era una tecnología de aquella época, te estoy hablando de 1975-76. Era toda una innovación, como aquellas moles de placas de acero se iban deslizando día con día conforme se iba haciendo el colado. Pues era construir un túnel en el aire. Esa es mi primera experiencia. Y de ahí yo seguí trabajando en el sector público, de obras públicas municipales. Luego trabajé en la Secretaría de Programación y Presupuesto, en la Dirección de Proyectos Productivos PIDER, que era entonces aquella época, con el licenciado contador Federico de la Garza y Garza, era el director de esa instancia federal. Y él me dice: ¿cuánto estás ganando? Esa pregunta no se hace. Maravillosos 8,000 pesos. Era una millonada para mí, que ya podíamos vivir una familia, una pareja recién casada realmente. Y me dice, y me acuerdo y no se me va a olvidar esa pregunta que me hizo: ¿te gustaría ganar 40,000 pesos? Y dije, pues, espérame, me estás hablando de 5 veces más lo que estoy ganando ahorita. Dije, sí, con mucho gusto, nada más 3 condiciones te pongo: que sea en Aguascalientes, que sea trabajo de mi profesión y que sea un trabajo honrado. No sabía lo que me iba a ofrecer. Me ofreció que fuera como subdirector de control de planes y programas a la entonces Secretaría de Planeación, que estaba al frente el licenciado Oscar López Durán de Vega. Pues no, ni tardo ni perezoso, cambié de trabajo, entré a trabajar ahí. De ahí ocupé la subdirección de control de fraccionamientos, después una dirección general,
Terminó la administración del entonces gobernador Rodolfo Landeros Gallegos, al ingeniero Marciano Padilla, que era subsecretario de Planeación, lo nombraron secretario de Obras Públicas, con el ingeniero Miguel Ángel Barberena Vega. Empezó ese sexenio con el ingeniero Barberena, donde terminé yo como director general de Obras y Servicios Públicos. Yo recuerdo, y he reconocido por mucha gente, no dicho por mí nada más, que fue uno de los sexenios con mayor impulso económico en lo que respecta a obra pública. Una gran cantidad de obra pública que se hizo entonces, por mencionar algunas: el Teatro de Aguascalientes, el embovedamiento de la franja oriente del río San Pedro, el edificio de Licea, la Expoplaza, los pasos a desnivel, que entonces se hacían por la administración. Todavía el gobierno del estado tenía esa facultad de poder ejecutar obras por administración, no necesariamente subcontratar a empresas. Independientemente de que se hacía por administración, había cantidad enorme de obras, que hay gente que no me lo cree cuando lo menciono, pero les juro que yo tomaba el teléfono con los contratistas y les rogaba que aceptaran construir una obra más. Y muchas de ellas me decían: no, discúlpame, no puedo más, o sea, estoy muy ocupado ahorita, busca a quien te la pueda hacer. De veras, una época de oro en lo que respecta a la construcción de obra pública. Ahí termina mi administración, que por cierto recuerdo una anécdota: el subsecretario era el ingeniero Gonzalo González Hernández, recientemente nominado para un reconocimiento nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, y lo estuvimos motivando para que aceptara, porque él se negaba, aceptara la candidatura a ser rector de la universidad. Y lo convencimos entre el arquitecto Jesús Vargas Salado y un servidor. Cuando sale con esas medallotas que le ponen en la universidad, cuando los nombran recién rectores, sale: vean acá, parecito, nos hablan los dos. Dice: ahora me doy cuenta por qué querían que yo fuera rector. Así tú, Jesús, ahora eres el subsecretario, y tú, Juan Manuel, eres el director general. Entonces yo le contesté: ingeniero, era la forma más loable, más digna y menos agresiva de conseguir lo que yo buscaba. son parte de las anécdotas, pero no, en aquella época aprendí muchísimo, tanto del licenciado Óscar López Velarde, un gran jefe, del cual yo aprendí mis primeros pasos como empleado, y del ingeniero Marciano Padilla, donde aprendí a la dureza de la obra pública. Es un trabajo muy intenso, es un trabajo muy duro, es un trabajo donde uno se entrega de lleno, de alma y de corazón, pero que te deja enormes satisfacciones del deber cumplido, del pasar por los lugares y que tu hijo te diga: mira, ese edificio, el Teatro de Aguascalientes que hizo mi papá, el paso de desnivel X que hizo mi papá. Tú sabes que no eres más que una hormiga más de un mundo de gente que trabaja en ello, pero ciertamente te sientes parte de ello, parte del desarrollo. Pasa el tiempo, estamos hablando de 30 y tantos años o más, pasa el tiempo y las obras perduran. Y ahí está. Ahí termina, Gela, lo que yo creí iba a ser mi final de mi incursión en el sector público. Ya en los últimos días de obras públicas de la administración de Miguel Ángel Barberena, se acercó un buen amigo a mi oficina y me dice: ¿qué vas a hacer ahora, Juan Manuel? Y me dice: ¿te interesaría formar una empresa constructora conmigo? Y formamos lo que durante 30 años conservé yo, en la empresa que se llamaba Toba. Precisamente Toba viene de las siglas Torres Barba. Esa sociedad duró escasos años. Al poco tiempo, el ingeniero Barba empezó a tomar el curso que ahora tiene su empresa, una magnífica empresa, una enorme empresa, el Grupo Constructor Peasa. Platicamos y me dice: ¿sabes qué? Vamos separándonos ya. Muy bien, Ramón, tú dime de qué manera. Una excelente persona, un amigo increíble, me dio toda la oportunidad para yo quedarme con la empresa y seguir entonces yo solo durante algún tiempo. Después me acompañó mi hijo Luis Javier, que también es ingeniero civil, donde creí que iba a seguir yo permanentemente ya
en el sector privado. Cuando un buen día, así se dan las cosas, siendo yo presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes y en esa época presidente del Consejo Consultivo de la Construcción, se viene una campaña electoral en donde están participando, por un lado, el ingeniero Carlos Lozano Latorre para el gobernador de Aguascalientes y la licenciada Lorena Martínez para alcaldesa de Aguascalientes. Un emisario llega conmigo, en mi calidad de presidente del Colegio de Ingenieros, para pedirme que le organice al sector de la construcción y hacer un desayuno en donde ellos expondrían sus planes de campaña. En esa reunión tuve contacto nuevamente con una gran amiga, la licenciada Lorena Martínez, a quien conocí en la Secretaría de Obras Públicas, dado que ella se encargaba del área del deporte del gobierno del Estado. Y recurría mucho a solicitar ayuda a obras públicas, que para el tartán, que para la cancha, que la canastilla, que le arreglaran esto, le arreglaran lo otro. Y siendo yo director general de Obras y Servicios Públicos, me correspondía atenderla. Llevamos una buena relación, un buen trato, pero me metí yo a la construcción, ella siguió su trayectoria política, dejé de verla durante mucho tiempo, hasta que nos volvimos a encontrar en esa ocasión. Y platicando en la mesa, me dice, ¿qué estás haciendo? Le dije, yo tengo una empresa constructora. ¿No te gustaría trabajar conmigo? No, Lorena, discúlpame, yo no puedo. Y sí volví. Sí volví, no me bastó mucho para convencerme que era una extraordinaria oportunidad la que ella me ofrecía. Me ofreció la Secretaría de Obras Públicas en un lugar, en un momento que siempre deseé, dado que conocía ya los dos sectores, el privado y el público. Yo llegué a pensar que si regresaba al sector público, quería regresar a un buen nivel, al primer nivel, pero con alguien arriba que me entendiera y que me dejara trabajar. La Línea Verde, un megaproyecto social que mucha gente, bueno, cada vez más la va entendiendo la gente, pero en un principio la gente distante físicamente de esa zona no comprendía qué era. Un megaproyecto de 12 kilómetros de longitud, un proyecto lineal, un parque lineal conformado por 26 parques, durante esos 12 kilómetros, en un lugar que estaba olvidado de la mano de Dios, en un lugar donde se decía la otra ciudad de Aguascalientes, dividido por una cicatriz urbana, que así le llamaban, provocada por el paso de la tubería de Petróleos Mexicanos. Un buen día ella, de hecho era parte de su mentalidad que traía desde que estaba en campaña, dado que lo conoció en Sudamérica, un proyecto similar. Y ya trabajando en la Secretaría me dice, vamos a empezar el mayor proyecto de mi administración. Se trata de esto, Empezamos a tener pláticas con Petróleos Mexicanos, con gente de alto nivel de Petróleos Mexicanos, para que se dieran, mediante un convenio, el espacio marginal de derecho de vía que tiene el paso de los oleoductos y marcando ellos las condiciones de dónde sí, dónde no, qué tipo de construcción, etcétera. Y se dio, al paso del tiempo se dio. Empezaba el proyecto con 4 o 5 kilómetros, pero viendo la respuesta tan extraordinaria que tuvo la licenciada Lorena Martínez de todas las dependencias federales, llámese Conagua, llámese del deporte, llámese de Hacienda, llámese de la Secretaría de Gobierno federales, que aportaban, y el propio gobierno del estado de Aguascalientes, que aportaban, y cada uno de esos 26 parques tenían esa temática, dependiendo de dónde llegaba, del Instituto Cultural. Se hicieron canchas deportivas, se hicieron bibliotecas, se hicieron canchas de básquetbol, fútbol, gimnasios al aire libre. Bien, lo importante de esto, les decía al principio, fue el impacto social, no tanto la obra física, así que por sí habla mucho de la transformación de una franja verde que incrementó el porcentaje de área verde per cápita en Aguascalientes. La importancia social, cuando iniciamos ese trabajo, la gente, los empresarios, constructores, entraban con desconfianza de que se les perdieran las cosas.
el ambiente se sentía tenso. Las casas estaban, en lugar de rejas, tenían, honestamente se los digo, tenían resortes de colchones como límite de propiedad de sus casas. Los niños semidesnudos en la calle, perros muertos en la zona, gente con apariencia difícil. Sí. Y poco a poco fue cambiando. Ojalá quien no lo conozca se dé una vuelta a eso. Es una colonia como cualquier otra de la ciudad de Aguascalientes. Los vecinos decían, es que no sabía quién era quien vivía a mi lado. Y cuando salíamos a bailar y a hacer ejercicio en el parque, me llamo Pedro, me llamo Juan, y empezaron a poner, ¿dónde vivís? En el otro lado de mi casa, sorprendidos de esa transformación social. En verdad es una obra importantísima que ha tenido y tuvo reconocimientos de nivel internacional. Compitió con un premio internacional en China, que se regresó con la licenciada Lorena Martínez con un segundo lugar. Ganó un proyecto fantástico, como que saben hacer los chinos, ¿no? Pero para hablar de un segundo lugar internacional, creo que lo es. Yo paso por ahí, por eso dije mi hija, cuando sabía que ibas a hablar de ella. Sí. Cuando paso por ahí me llegan tantísimos gratos recuerdos. Sí, ya lo Hice creo. tantos amigos de tantos empresarios, en donde todos se comprometieron y trabajaron en equipo y fueron ligando cada una de las etapas que conformaron los 12 kilómetros. Los recorría yo una y otra vez, por cielo, por tierra, por mar no, porque no había. Nos faltó el agua. Nos faltó el agua. Es muy importante. Lo más importante es tener esa vasija donde vas a vertir la experiencia, la capacidad, la oportunidad, la voluntad, la sabiduría de todos, y vas a hacer un gran caldo. Y ya que lo tienes, gracias al gremialismo, tomas tu parte, pero combinada, valorizada y enriquecida por todos los que piensan y se han capacitado igual que tú. Nadie es perfecto, nadie es absoluto y nunca dejamos de aprender. El día que tú dices, ya dejé de aprender, ese mismo instante te estancaste. Lo primero que le diría es que confíe en sí mismo, que tenga fe en sí, que no espere a que alguien le diga que es capaz o es incapaz, que se vea al espejo y diga sí puedo, sí quiero y lo voy a lograr. Y cuando menos piense lo está logrando. Es difícil, eso también le diría, no es fácil. ¿Cuántos compañeros sabemos que inician una empresa con un portafolio? Ese portafolio se convierte en una mega empresa, pero el portafolio de muchos se desaparece. Y vuelven otra vez a buscar el apoyo, la ayuda y la oportunidad con otras empresas o con otros compañeros. No es malo, no pasa nada, no es fracaso, es simplemente intentarlo una y otra vez. Tener fe en sí mismo es fundamental. Y algo también bien importante, ser honestos. La honestidad es fundamental en nuestra carrera. Me imagino que en todas, pero hablando de mi profesión, si eres honesto, puedes salir a la calle después de estar en el sector público, en el sector privado, en el gremialismo, como universitario, como quieras. Si eres honesto durante tu vida, puedes salir a la calle cualquier día y a cualquier hora, de la mano de cualquiera de tu familia, con la frente en alto. Si no, no vales como persona. Si para lograr eso y mucho más, se necesita de una gran batería. Se llama familia. Sin una familia como la que Dios me ha dado, me hubiera conformado quizá. No había requerido esforzarme más. Hubiera gastado mi dinero rápidamente en viajes, en amistades, en cosas superfluas, dado que no requería más. Como persona tú no necesitas gran cosa. Pero cuando tienes la responsabilidad de saber que hay individuos que dependen de ti, en la familia,
Y luego como empresario, hay individuos que dependen de ti como empresario, como sustento de N cantidad de familias. Entonces esa energía se crece y se crece y se crece, te incrementa tu confianza y tu capacidad para lograr los objetivos. Es el gremialista del año. Es un reconocimiento que se hace a uno de los compañeros de nuestro colegio año con año por motivo de su entrega gremialista, por haber desarrollado algo o por haber participado en algunas acciones. En esta ocasión, nuestro buen amigo, actual presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, el ingeniero Jaime Soto, tuvo a bien en la pasada asamblea convocar y pedir a la asamblea misma que propusieran a quién. Y agradezco a la mayoría de ellos, a los que tuvieron la gentileza de mencionarme y después mediante una elección a mano alzada, como año con año se hace, me eligieron a mí para este año desempeñarme como tal. Trataré de demostrar en el momento de recepción de este reconocimiento del por qué me atrevo a aceptar la invitación primero y la actividad que he desempeñado gremialísticamente hablando. Ya platiqué contigo, con ustedes hace unos momentos, que mi pasión es, precisamente una de mis grandes pasiones en la ingeniería civil es el gremialismo. A través de la federación, a través del colegio, a través de la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción, donde he participado en 5 consejos directivos, también en la Cámara, a través del Colegio de Evaluadores, que soy el socio fundador del Colegio de Evaluadores de Aguascalientes, a través del Colegio de Ciencias de la Tierra, que también pertenezco a esa agrupación. En pocas palabras, el gremialismo también está parte de mis funciones y mis ideales dentro de la actividad de mi ingeniería civil. Híjole, lo es todo.